nos ha sorprendido a todos. Lo descubrimos en el año 2018. Estamos en la comunicación en estos momentos con el paleontólogo Rodolfo Salas Gismondi, quien además es miembro del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Señor Salas, buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Por favor, denos más detalles de lo que representa, lo que significa para el país como para la comunidad científica el hallazgo de este fósil, del pebanista Yacuruna, como ha sido bautizado. Bueno, la verdad es que el pebanista Yacuruna nos ha sorprendido a todos. Lo descubrimos en el año 2018 en un viaje que hicimos al río Napo, una expedición financiada por National Geographic Society a una zona muy alejada del país. En este lugar teníamos referencias de que existía un yacimiento paleontológico, pero nunca habíamos podido llegar hasta allá porque es muy difícil la logística, el costo del viaje también es grande y uno tiene que estar muchos días en la zona porque es muy alejada. Finalmente lo pudimos hacer en el año 2018 y íbamos buscando fósiles de cocodrilos, porque esa es mi especialidad, estudiar cocodrilos. Pero al final encontramos fósiles de delfines. Varios fósiles de delfines que empiezan, como dice Aldo Benítez, a cambiar un poco, a cambiar la historia de lo que sabemos sobre la vida en el planeta. Primero fue el Perucetus colossus hace unos meses, y ahora el pebanista Yacuruna, que resultó ser el delfín de río más grande de la historia de nuestro planeta. Y cuando hablamos del delfín de río más grande de la historia del planeta, más o menos, ¿cuáles son las dimensiones que tenía este coloso animal? Bueno, en la actualidad, por ejemplo, los delfines de río, como el Inia geoferensis, o sea, la especie del delfín rosado que vive en la Amazonía peruana, mide hasta 2 metros y medio de longitud. El pebanista alcanzó 3 metros y medio y además tenemos una pieza que fue traída desde la zona de Satipo por un ciudadano español el mismo día que llegó el fósil del Napo al museo. Ese mismo día una persona totalmente desconocida trajo otro fósil que también pertenecía a la misma especie, pero bastante más grande, que indica que este animal pudo haber tenido hasta 4 o 4.5 metros de longitud. Vaya, o sea, sí que es bastante colosal, a diferencia de lo que tenemos en estos momentos. Yo particularmente, le cuento mi experiencia personal, sí tuve la dicha, porque es un privilegio, no todos lo pueden hacer, de ver las dos especies de delfines del río en la Amazonía, tanto el gris como lo que se conoce como el bufeo colorado, el delfín rosado. Y lo vi, recuerdo, en un lago cerca del trapecio amazónico, en la provincia de Ramón Castilla. Y claro, en el lago de Caballococha. Y ahí vi claramente la diferencia de tamaño entre el gris y el rosado. Y vi el tamaño gigantesco que ante la vista representaba el bufeo colorado. Y cuando yo veo la información de que se trataría un fósil hallado de mayores dimensiones, digo, ¿cuánto más podría ser en tamaño? Y ahí ahora usted me dice que medía por lo menos unos 5 metros o poco más de 5 metros. Sí, entre 4 y 5 metros el espécimen de mayor tamaño que tenemos. Pero eso es sumamente interesante porque imagínese, un animal tan grande requiere un ecosistema, un ambiente que le proporcione recursos suficientes para poder alimentar varios individuos de ese tamaño, imagínense. Entonces, el pasado de la Amazonía debe haber sido muy rico en recursos, peces también de gran tamaño, porque seguramente se alimentaba de peces, tal vez bagres o carachamas, animales que son acorazados. La forma de sus dientes también son dientes muy robustos y numerosos, con un hocico muy largo. Era un animal además casi ciego. Eso es interesantísimo porque los delfines de río pierden la visión poco a poco porque viven en ambientes que son muy turbios. En cambio, empiezan a desarrollar un sistema de navegación a través del sonido que es muy especializado, y eso es lo que parece que había logrado esta especie, a partir de los fósiles que se han encontrado.
Y señor Salas, ¿y cómo se determina o cómo se determinó que habitó esa parte de la Amazonía, en la protoamazonía, hace 16 millones de años? Bueno, nuestro equipo, el equipo de la expedición y de la publicación científica, está formado por diferentes especialistas. Entre ellos está también la geóloga de la Universidad Cayetano Heredia, Diana Ochoa, que realizó análisis de microfósiles. Los microfósiles son utilizados en paleontología para datar las rocas, para saber la edad de las rocas. No existen en las zonas cenizas volcánicas que nos permitan hacerlo por dataciones radiométricas, pero sí existen microfósiles que indican más o menos la edad, y la edad que arrojó este análisis fue de 16 millones de años. Y si hablamos a lo largo de la línea del tiempo, ¿ello qué representa? ¿En qué época habitó este animal en la Amazonía? Esto es un momento en el cual el planeta estaba en un óptimo climático, o sea, las temperaturas del planeta eran mucho más altas que las actuales. Es el Mioceno medio, es más o menos como, digamos, el momento en el cual es el último óptimo climático que hubo en el planeta. Luego el planeta empieza a bajar la temperatura global del planeta, pero es hace 16 millones de años en el Mioceno medio. Perdona la ignorancia absoluta de la parte paleontológica de mi parte. ¿Esto implica en la línea de tiempo también coincidencia con los dinosaurios? No, los dinosaurios viven desde hace 225 millones de años hasta hace 66 millones de años. Yeah. Ellos se extinguen hace 66 millones de años. Los mamíferos empiezan a evolucionar a partir de la extinción de los dinosaurios de manera explosiva, y aparecen todos los grupos de mamíferos, o gran parte de los grupos de mamíferos que conocemos ahora. Por ejemplo, entre ellos los cetáceos, hace 55 millones de años. Luego los cetáceos empiezan a evolucionar y aparecen las ballenas barbadas y los delfines hace más o menos 35 millones de años. Entonces, hace 16 millones de años ya existían los grupos de cetáceos que conocemos ahora, pero eran otras especies, algunas diferentes, de mayor tamaño. En general eran delfines con rostros muy largos y delgados. ¿Qué viene a partir de ahora, de aquí en adelante, tras la confirmación de este hallazgo científico y que data una vez más en territorio nacional? Bueno, dos cosas muy importantes. La primera es que vamos a hacer una segunda expedición a la zona del Napo en agosto de este año para seguir explorando este lugar. Como la Amazonía es muy dinámica, llueve mucho, usted ha estado por allá, llueve mucho y los ríos crecen, erosionan las riberas de los ríos, se llevan los fósiles hasta el fondo del río y los destruyen. Entonces nosotros tenemos que ir constantemente a estas zonas para rescatar estos fósiles y poder traerlos hasta el museo. Lo otro es que de la misma expedición nosotros colectamos otros delfines y también colectamos restos de cocodrilos de un caimán gigante del Purusaurus. Así que todavía hay muchas publicaciones que vienen por delante. ¿Y esa parte del país es bastante rica en cuestiones paleontológicas? Sí, lo es. Lo es como lo es el desierto costero de Ica, el norte de Arequipa, la zona de Espinar en Cusco, el arco de Fitzcarral en Ucayali, y la zona de Iquitos y el río Napo son sumamente ricas en fósiles, cada una con características distintas, cada una nos cuenta una historia diferente de cómo se origina el territorio peruano, la costa, los Andes y la Amazonía. En realidad, por eso es que realmente es muy interesante y muy importante conocer el pasado de nuestro territorio para entender cómo poder conservarlo y valorarlo para el futuro. Y esto reposiciona una vez más al país, para terminar, respuesta breve, por favor, señor Salas, reposiciona una vez más al país como un centro de investigación del antiguo mundo que teníamos. Es un lugar ideal para empezar a entender cómo era el pasado de esta región de Sudamérica, para entender cómo evolucionan las especies. Es un lugar muy rico en fósiles y todos los fósiles que encontramos, muchos de los fósiles que encontramos resultan ser nuevos para las islas. Así que es un lugar privilegiado para estudiar la paleontología. Bien, muchísimas gracias por la comunicación alcanzada. Muchas gracias a usted. Y felicitaciones para usted y para todo el equipo que ha trabajado y que además, una vez más,
vuelve a poner al país, al Perú, dentro de la comunidad científica internacional con este hallazgo del pebanista Yacuruna, el delfín de río más grande que haya existido en el planeta, más de 5 metros.